Bienvenidos. En este video estudiaremos las fórmulas de área y perímetro de las principales figuras planas. Rectángulo, cuadrado, triángulo, círculo, polígono regular, rombo y trapecio. Para cada figura veremos sus características clave, la fórmula de su área y de su perímetro, y un ejemplo sencillo de aplicación. Al final trabajaremos con figuras compuestas, áreas sombreadas básicas, y te dejaré 5 ejercicios para que practiques. Antes de ver las fórmulas de cada figura, es fundamental diferenciar dos conceptos: el perímetro y el área. El perímetro es la medida del contorno de una figura, es decir, la suma de la longitud de todos sus lados. Como es una longitud, se mide en unidades lineales, como centímetros, metros o kilómetros. El área, en cambio, es la medida de la superficie que cubre la figura, es decir, todo su interior. Como el área cubre una superficie de 2 dimensiones, se mide en unidades cuadradas, centímetros cuadrados, metros cuadrados, y así sucesivamente. Recuerda esta diferencia: el perímetro camina alrededor de la figura, mientras que el área cubre todo su interior. Empecemos con el rectángulo. El rectángulo es un cuadrilátero con 4 ángulos rectos, donde los lados opuestos son iguales y paralelos entre sí. Llamamos base al lado horizontal, y altura al lado vertical, que siempre forman un ángulo de 90 grados. El área del rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura, y el perímetro es el doble de la suma de la base más la altura. Veamos un ejemplo. Si la base mide 8 centímetros y la altura 5 centímetros, el área es 8 por 5, 40 centímetros cuadrados, y el perímetro es 2 por 13, 26 centímetros. El cuadrado es un caso especial de rectángulo, donde sus 4 lados tienen exactamente la misma longitud, y sus 4 ángulos son rectos. Por tener todos los lados iguales, basta con conocer la medida de un solo lado, que llamamos L. El área del cuadrado es el lado al cuadrado, y el perímetro es 4 veces el lado. Por ejemplo, si el lado mide 6 centímetros, el área es 6 al cuadrado, 36 centímetros cuadrados, y el perímetro es 4 por 6, 24 centímetros. El triángulo es una figura de 3 lados y 3 ángulos internos, cuya suma siempre es 180 grados. Para calcular su área necesitamos la base y la altura, que es la línea perpendicular que va desde la base hasta el vértice opuesto. El área del triángulo es base por altura, dividido entre 2. El perímetro, en cambio, es simplemente la suma de sus 3 lados. Por ejemplo, con base 10 centímetros y altura 6 centímetros. El área es 10 por 6 entre 2, 30 centímetros cuadrados. Y si sus lados miden 10, 7 y 8 centímetros, el perímetro es 25 centímetros. El círculo es una figura donde todos los puntos del borde están a la misma distancia del centro. Esa distancia es el radio. El diámetro es el doble del radio, y pasa por el centro de un extremo a otro. El área del círculo es pi por el radio al cuadrado, y su perímetro, que llamamos circunferencia, es 2pi por el radio. Por ejemplo, con un radio de 7 centímetros y usando pi aproximado a 3,14. El área es 153,86 centímetros cuadrados. Y la circunferencia es 43,96 centímetros. Un polígono regular es una figura donde todos los lados y todos los ángulos son iguales. Como el pentágono que vemos aquí. El apotema es el segmento que va desde el centro hasta el punto medio de uno de los lados. Y n representa el número de lados del polígono.
Para calcular el área de un polígono regular, multiplicamos el perímetro por el apotema y dividimos entre 2. El perímetro es simplemente el número de lados por la medida de cada lado. Por ejemplo, en un pentágono con lado de 6 centímetros y apotema de 4,13 centímetros. El perímetro es 30 centímetros. Y el área es 61,95 centímetros cuadrados. El rombo es un cuadrilátero con sus 4 lados iguales. Pero a diferencia del cuadrado, sus ángulos no son necesariamente rectos. Su característica principal son las diagonales. La diagonal mayor de y la diagonal menor de, que se cruzan perpendicularmente en el centro. El área del rombo se calcula multiplicando la diagonal mayor por la diagonal menor. Y dividiendo entre 2. El perímetro, como tiene los 4 lados iguales, es 4 veces el lado. Por ejemplo, con diagonales de 10 y 6 centímetros. El área es 30 centímetros cuadrados. Y si el lado mide 5,83 centímetros, el perímetro es 23,32 centímetros. El trapecio es un cuadrilátero con 2 lados paralelos, llamados base mayor B y base menor B, y 2 lados no paralelos, llamados lados laterales. La altura es la distancia perpendicular entre las dos bases. El área del trapecio se calcula sumando la base mayor más la base menor, multiplicando por la altura, y dividiendo entre 2. El perímetro es la suma de sus 4 lados, las dos bases y los 2 lados laterales. Por ejemplo, con base mayor 10, base menor 6 y altura 5 centímetros. El área es 40 centímetros cuadrados. Y con lados laterales de 4 y 4,5 centímetros. El perímetro es 24,5 centímetros. Una figura compuesta es aquella formada por 2 o más figuras planas que ya conocemos, unidas entre sí. Para hallar su área, seguimos 3 pasos. Dividimos la figura en partes conocidas. Calculamos el área de cada parte por separado. Y finalmente sumamos todas las áreas para obtener el área total. Miremos un ejemplo. Una figura como una casa sencilla, formada por un rectángulo de base 6 y altura 4 centímetros. Y un triángulo encima, con base 6 y altura 3 centímetros. El área del rectángulo es 24 centímetros cuadrados. El área del triángulo es 9 centímetros cuadrados. Y al sumarlas obtenemos un área total de 33 centímetros cuadrados. Otro tipo de problema muy común son las áreas sombreadas. Aquí la parte coloreada es lo que queda al restar una figura pequeña de una figura más grande. El procedimiento tiene 3 pasos. Identificamos la figura mayor y la menor. Calculamos el área de cada una por separado. Y finalmente restamos el área mayor menos el área menor. Veamos un ejemplo sencillo. Un cuadrado de lado 10 centímetros. Con un círculo de radio 5 centímetros recortado en su interior. El área del cuadrado es 100 centímetros cuadrados. El área del círculo es 78,5 centímetros cuadrados. Y al restar, el área sombreada que queda alrededor del círculo es 21,5 centímetros cuadrados. Llegó el momento de practicar. Te dejo 5 ejercicios. Pausa el video y resuélvelos en tu cuaderno. 1. Un rectángulo con base 12 metros y altura 7 metros. Halla su área y su perímetro. 2. Un triángulo con base 9 centímetros. Altura 4 centímetros. Y lados 9, 6 y 7 centímetros. Halla su área y su perímetro. 3. Un círculo de radio 10 centímetros. Halla su área y su circunferencia. 4. Un rombo con diagonales de 14 y 8 centímetros. Y lado de 8,06 centímetros. Halla su área y su perímetro.
5. Una figura compuesta por un rectángulo de 6 por 4 centímetros, con un semicírculo de diámetro 4 centímetros en un extremo. Halla el área total. En el próximo video resolveremos estos ejercicios paso a paso. Repasemos todas las fórmulas que aprendimos hoy. En el rectángulo, área es base por altura, y perímetro 2 por base más altura. En el cuadrado, área es lado al cuadrado, y perímetro 4 veces el lado. En el triángulo, área es base por altura entre 2, y perímetro es la suma de sus 3 lados. En el círculo, área es pi radio al cuadrado, y perímetro 2 pi radio. En el polígono regular, área es perímetro por apotema entre 2. En el rombo, área es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Y en el trapecio, área es la suma de las bases por la altura, entre 2. Recuerda siempre, el área se mide en unidades cuadradas, y el perímetro en unidades lineales. En el próximo video resolveremos los 5 ejercicios propuestos, paso a paso. Hasta la próxima.